Torquemada. El cruel verano calcinaba todo a su paso. Con una fuerza que no era de este mundo, se ensañaba con la humanidad y con las ratas. Ese sol inclemente caía sobre ellas, desvaneciéndolas al momento. Morían a causa del golpe de calor. Un gran inconveniente, puesto que los reyes católicos inspeccionaban la ciudad de Sevilla y Torquemada, el inquisidor del Santo Oficio, prefería que todo luciera en orden, pulcro y en su sitio. Imposible no sudar con esa temperatura. Normalmente el lugar era de los más calurosos del reino, junto con Córdoba, pero ese año la estación castigaba con mayor rigor a los habitantes. El río Guadalquivir nunca había estado tan seco. Se veían en el lecho fangoso algunos huesos humanos. De las mazmorras del edificio de la Santa Inquisición resultaba imposible que no saliesen esos vapores apestosos que despertaban las arcadas de los visitantes. No estaban acostumbrados al hedor. Las hogueras en las que se consumían los marranos, las brujas y otros seres de similar calaña eran higiénicas. Despedían un aroma dulzón, a carne quemada o a sardina, que no molestaba a nadie porque la fragancia era similar a la del festejo del solsticio de San Juan. Pero antes de llegar a ese punto, que recomponía la realidad de acuerdo al orden natural establecido por Dios, tocaba pasar por la tortura para obtener información vital. Con los marranos Torquemada siempre era más cruel que con el resto. Temía que los reyes y la jerarquía eclesiástica, incluso el Papa Inocencio VIII, que le añadió el título de Inquisidor General del Principado de Cataluña, recordaran el pasado judaico de su familia. Los odiaba al ver sus rasgos reflejados en ellos, sus narices aguileñas iguales a la suya. «¿Tenéis algo que confesar?», interrogaba el desdichado, con la paz en el rostro y la Biblia en la mano, sabiendo que cumplía con su cristiana labor, igual que Jesús había cumplido con la suya, antes de ser crucificado. Y luego añadía: «Si lo hacéis, disfrutaréis de una rápida y dulce muerte». Muchos derramaban la maldad por la boca, de inmediato, confesando todas las ofensas al Padre Celestial y a los hombres, pero a los más tercos y diabólicos había que convencerlos. «Atadlo», ordenaba a sus verdugos. Así lo ponían desnudo, amarrado a la rueda con grilletes y cadenas de hierro, mientras se turnaban para romperle cada hueso del cuerpo, con meticulosidad y gentiles modales. No toleraba que sus hombres se comportaran como gente vil y maleducada. La orden que daba, que viviera lo suficiente para decir la verdad. Si se mantenía en esa terquedad del principio, hacía que le quitaran las uñas una a una con la turca, como paso previo a ponerlo en el ataúd de hierro. En verano ese era el sitio ideal para los herejes. Ese día había ordenado que los pusiesen a todos, para que se cocinaran lento hasta morir. Tenía que ver a la reina, no podía perder el tiempo con ellos. La jornada era tan calurosa que no se necesitaba fuego. Torquemada le tenía un cariño enorme a ese instrumento, el ataúd. Gracias a él pudo faltear el exquisito aroma y probar el perfecto sabor de la sangre, por vez primera. Sangre a raudales y sin barreras. El interior estaba colmado de púas del mismo metal que lesionaban todas las zonas del cuerpo. No eran lo suficientemente largas como para que perforaran el corazón u otro órgano importante, pero sí para que el hereje se desangrara muy lentamente. A veces lo hacía salir, arrastrándose sobre el suelo. Si es que no habían descoyuntado antes sus huesos, lo tiraban como lo que era, basura blasfema. Luego lo quemaban junto con otros en una de las numerosas fogatas, a la vista de todos. El ejemplo, por desgracia, no alcanzaba, ya que los herejes como cucarachas salían de todos lados. Además, los católicos se tomaban esos incendios como si fueran verbenas. Torquemada volvió a pensar en esa primera vez, en cómo probó el sabor cálido de la sangre cuando varias gotas le cayeron en la boca al abrirse el ataúd. Le supo mejor que el vino tinto de la misa. Incluso tuvo la sensación de que los colmillos le crecían 1 milímetro. Aquella tarde de santa labor, además,
Le tocó aplicar su justicia sobre un sodomita. Era de extracción plebeya y hacía de mujer para otros hombres de la corte. Tenía extrañas ideas sobre el cristianismo y los poderes de la Iglesia, completamente fuera de toda ortodoxia. «Ponedlo boca abajo», ordenó, disfrutando con el castigo. Poco antes sus sentidos se habían agudizado al probar la sangre. La podía oler incluso dentro del cuerpo del hombre. 2 verdugos lo colgaron de los pies sobre un arco cuadrado, desnudo y con las piernas bien abiertas. Luego empezaron a cortarlo en 2 mitades simétricas con la sierra. Se desmayó cuando el instrumento se aproximaba a la zona de la cintura. La sangre salpicaba para todos lados, bañando los instrumentos de tortura que había en la mazmorra. Aún así, Torquemada se cuidó de estar bien cerca del infeliz para permitir que un reguero de esas gotas se le deslizara hasta la garganta. Una vez más y de manera voluntaria. Los colmillos se hicieron más largos, brotaron hasta el labio inferior. Eran retráctiles, como pudo comprobar al pasar la lengua por ellos. Empezó a sentir una sed intensa, a pensar en la inmortalidad y en continuar su digna labor por siglos, aunque precisase ríos de sangre. Lo embargó el deseo de beber litros y más litros de esa sangre cálida. La necesidad se mezclaba con sus pensamientos de grandeza. Víctimas tenía a puñados. Las generaciones que viniesen después jamás olvidarían su nombre, Torquemada. Esa sed rabiosa se la achacó al verano que azotaba Sevilla, aunque no tanto como en el presente, cuando los reyes católicos inspeccionaban la ciudad. Isabel, como siempre, quería verlo a la mayor brevedad. Pronto estaría frente a ella. Esperaba en el palacio a que la reina culminara su reunión, sentado, observándolo todo, buscando herejes, pensando en venas y arterias. A partir de ahí, de aquel día de revelación, les dio a probar a los verdugos la sangre de las víctimas. La recolectaban en vasijas de 2, 3 y 5 litros. Al principio lo que juntaban en un día les alcanzaba para una semana, pero pronto requirieron más y más víctimas para calmar esa sed devoradora. Isabel y Fernando siempre satisfacían esa exigencia, firmando una orden tras otra. Confiaban en él. Las torturas se hicieron más crueles. Precisaban nombres de futuros condenados a la mayor brevedad. Daba igual que fueran o no herejes. Lo importante era que todos los cuerpos se encontraban colmados de sangre. Aunque, más tarde, se volvieron refinados y preferían los herejes jóvenes o las brujas quinceañeras, porque, llegados a este punto, bebían de ellas, ya no utilizaban vasijas. Torquemada había pensado que la sangre servida en medio de grandes sufrimientos era el mejor vino tinto, pero, bebiendo directo de la arteria palpitante, se transportaba a la última cena, al lado de Jesús. Es más, la experiencia lo había convertido en la mano derecha de Dios, rivalizando con el propio Salvador. Como él, Torquemada tenía una ardua tarea por delante. Debía buscar infractores allí donde los hubiera, sacarlos de sus casas, arrastrándolos, traer a sus hijos, nietos, bisnietos, para que esa enfermedad no se siguiera propagando. Prefería la sangre de pecadores. Debía recorrer Europa, sediento de fe, sangre y justicia, y a ser posible llegaría también más allá de los mares. A tales efectos, redactó una encíclica dirigida a sus fieles. Torquemada no pretendía rivalizar con el Papa, por lo que la mantenía oculta. Cada iniciado la leía en voz alta, después de llevar a cabo el sagrado sacramento del bautismo, beber sangre directo de la arteria por primera vez. Estaba escrito: 1. La sangre es Dios. 2. A partir de este sacramento nos autodenominaremos vampiros. 3. Viviremos eternamente impartiendo justicia divina. 4. Tenemos la obligación de traer más ovejas a nuestro rebaño. 5. Nuestra organización permanecerá oculta y nos comportaremos como buenos cristianos a los ojos de los demás. Somos buenos cristianos. Libramos al mundo de herejes, brujas y otros demonios.
La puerta de la sala donde estaba la reina Isabel impartiendo órdenes se abrió. Torquemada la observó sin parpadear mientras ella se le acercaba. Con disimulo olfateó el aire. Isabel la Católica olía mejor que cualquier mujer. Su sangre era especial. Le costaba controlarse. Se sentía impelido por su naturaleza a caer sobre ella. Pronto estaría dentro de sus aposentos, dando rienda suelta a sus instintos de vampiro. Isabel, personalmente, sin enviar emisarios como hacía con otras personas relevantes de la corte o de la iglesia, se acercó a Torquemada y le dijo: «Pasad, inquisidor, por favor, mi cita se ha ido por la otra puerta». Y luego, en dirección a la criada, expresó: «María, dejadnos solos y avisad que nadie nos moleste. La orden incluye a mi querido esposo Fernando. Hoy es día de confesión y tengo una lista muy grande de pecados». «Urraca permanece dentro, Majestad», le recordó María, preocupada, mirándola con cierto temor, y luego le preguntó: «¿Queréis que la vaya a buscar?» «No discutáis mis órdenes, he sido clara», la regañó enfadada. Y luego añadió: «Urraca se ha ido, ahora os toca a vos seguir con vuestras labores». Cuando la muchacha abandonó la recámara, la reina se encaminó hacia la habitación con Torquemada detrás, siguiéndole los pasos de cerca. Las fosas nasales del hombre se expandían, como si estuviera disfrutando al máximo con el aroma. Al llegar al lecho, Isabel se giró y, mostrándole sus colmillos de vampiresa, comenzó a desabrocharse el vestido. Le dijo: «Venid, inquisidor, hagamos el amor, que ya me confesaré después de que repongamos energías». Le señaló a Torquemada la criada maniatada y con la boca tapada, que yacía sobre el suelo, al costado del lecho. «Despojémosla ahora de un poco de su cálida sangre villana, hermosa señora», la contradijo él, y luego le aclaró: «Hoy es el día más caluroso del verano y me invade la sed. ¿A vos no?» «Tenéis razón. Energía, venid a nosotros entonces primero y luego a solazarnos en el lecho. Soy vuestra oveja más fiel, señor». Y, como sombras diabólicas, ambos cayeron sobre la yugular de la chica.